nosotros ahora y siempre. El tema de esta mañana se llama 5 beneficios para ti. ¿Por qué 5 beneficios para ti? Porque somos hijos. Diga conmigo, yo soy hijo. Yo soy hijo. Y como hijos de Dios somos llamados a la abundancia, somos llamados a estar guardados, protegidos por el poder del Espíritu Santo que habita en ti y en mí. Así que nos vamos a ir a la carta de los Efesios. Carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios así. Carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Venimos delante de la presencia de nuestro Dios, tomando la sangre del Cordero que ha sido derramado por nuestros pecados para limpiarnos de toda inmundicia. Y en el nombre de Jesús, toda culpa, toda situación de malos pensamientos la llevamos atados a la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Tomamos la gracia de nuestro Padre Celestial y nos declaramos en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Carta de los Efesios, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Dios así. Te voy a leer la versión NBI, ahí aparece la versión Reina Valera del 60, pero la palabra dice así: Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Al hablar de la palabra que Dios es tan rico, así es, Dios, nuestro Padre, el Eterno, es rico. La Biblia nos afirma a ti y a mí que ha sido la gracia de Él y su bondad que se manifestó para que nosotros seamos llamados a la libertad con la cual Cristo nos compró. La Biblia confirma que tú y yo estábamos separados del Padre por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos. Y en el libro de los Proverbios lo podemos ver en el Proverbio 12, en el versículo 20 dice la palabra, te lo digo para que luego lo busques tú. El engaño hay en el corazón de los que piensan en mal. Nosotros estábamos separados de Dios, así lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque no teníamos el conocimiento de Él. Pero gracias a la bondad de nuestro Dios, al amor de Dios en nuestra vida, nos ha llamado a que caminemos en la gracia de Dios. La gracia se da única y exclusivamente por la fe. La Biblia dice que tú y yo, como hijos de Dios, somos llamados a tener fe. No se puede vivir la gracia sin la fe, porque entonces nosotros no estaríamos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Él es el camino. El camino se abre por medio de la gracia, por medio de la salvación, por medio del perdón de su sangre, para que nuestros pecados sean borrados. Y es por eso que nuestro Dios siempre, Él habla acerca de su abundancia, Él habla acerca de su sabiduría. Él quiere que tú y yo tengamos el conocimiento de su palabra para que la gracia de Dios nos vaya perfeccionando a ti y a mí. Recuerda que la gracia viene por lo que nosotros sabemos de la palabra. ¿Qué sabes tú de la palabra? Bueno, primeramente que es un don que viene del Padre. Él siempre se muestra, por ejemplo, con los 10 leprosos, a los 10 los sanó, pero solo uno regresó y dio las gracias. Dice la palabra que esta era samaritano. La mujer del flujo de sangre tomó la autoridad y dijo, si tan solo. Esa es la gracia de nuestro Dios. La gracia siempre está a favor de nosotros que somos hijos de Dios. Somos herederos, recuérdalo. Como hijos somos herederos. Heredamos las promesas de nuestro Señor Jesucristo por medio del Padre. Y la sabiduría es el conocimiento que se revela a ti y a mí por medio del Espíritu. Cuando tú tienes el entendimiento de quién eres, yo soy hijo de Dios, entonces tú vas alcanzando un nuevo peldaño. Toda oscuridad quedó atrapada en el pasado. La Biblia afirma que tú y yo somos libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Óyelo bien, libres del pecado. Y es por eso que nuestro Señor Jesús siempre dice que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo tú y yo tenemos redención.
Oye bien, somos llamados a tener la redención. Como hijos de Dios somos redimidos. Pero no solamente es andar en la gracia, también mi Padre quiere que tú camines en la verdad. ¿Por qué quiere mi Padre que tú camines en la verdad? Primeramente para que toda la revelación que está escrita en su palabra tú la conozcas. En el Evangelio de Juan 8:32 nuestro Señor dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ya habíamos leído que en Efesios Dios nos hizo libres. Nos hizo libres por medio de la sangre. En el Evangelio de Juan 8:32 dice que Él es la verdad. ¿Quién es Cristo? Cristo es Emmanuel. Emmanuel está contigo y conmigo. Óyelo bien. Todas las profecías se han cumplido en base a quién es Cristo. Cristo es nuestro Redentor. Cristo nos compró a precio de sangre. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos en la verdad. También Él nos dice: yo soy el camino. Óyelo bien, un solo camino, la verdad y la vida. No se puede tener la verdad y la vida si está fuera de Cristo. En Cristo nosotros tenemos un solo camino, una sola verdad y la vida eterna que Él nos ha dado. La palabra dice que estábamos en delitos, estábamos en la oscuridad, pero también dice que la palabra dice que el Espíritu Santo vino sobre ti, sobre mí, y nos alumbró para que nosotros reconociéramos que estábamos muertos. ¿Te acuerdas de Apocalipsis 3:20? Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, cuando tú escuchaste y yo escuché la voz de nuestro Dios, en ese momento nosotros le recibimos a Él. ¿Qué dijimos? Yo creo en Jesús. Y le hicimos la oración que decimos: perdona mis pecados. Y Él en el instante nos lavó, nos limpió, nos quitó toda culpa y todo pecado que estaba en contra de nosotros. Ahora bien, eso se llama verdad. ¿De dónde tú vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Dios quiere que tú conozcas la palabra para que no seas preso de nadie. Óyelo bien, no ser preso ni de la religión, ni de los hombres, ni de la sociedad. Tú eres libre. Tú y yo somos llamados a caminar en la libertad que Cristo nos dio. No que usemos la libertad como antes, como un libertinaje, no, a que seamos conscientes de que ya no sos esclavo del pecado, pero caminas en la libertad a la cual Cristo nos ha llamado, para que cada día en tu hogar, en mi vida, en tu vida, nosotros comamos de la abundancia que Cristo ha derramado para sus hijos. Y también la palabra nos dice que para esto nos dejó el Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. El papel que juega nuestro Señor Espíritu Santo es guiarnos a la verdad. En Él no vas a encontrar duda, no vas a encontrar miedo, no vas a encontrar una zozobra, no. Él está aquí para que nos guiemos. Y voy a hacer una pequeña confirmación aquí. Repite conmigo: Espíritu Santo, muéstrame el camino, dirige mi manera de ver las cosas, ayúdame a caminar en la verdad, porque tú eres mi guía, porque tú eres mi consolador, y en el nombre de Jesús yo escucho tu voz. Y sé que mi glorioso, porque así lo dice la palabra, y que tú nos vas a revelar todo lo que está por venir. En el nombre de Jesús, amén. Esta confirmación te la hago saber para que tú recuerdes que el único que nos dice y nos habla hoy en día es el Espíritu Santo. Entonces, como hijos de Dios somos llamados a andar en la gracia, luego a andar en la verdad. En tercer punto vamos a andar en el amor. La Biblia
nos dice claramente que el amor es uno de los frutos del Espíritu Santo y que sus hijos tenemos que caminar en amor. Pastora, es difícil, yo lo sé, es difícil, pero tenemos que dejar todas esas heridas en el pasado. Óyelo bien, dejando todas las heridas en el pasado, dejando toda mentira en el pasado, dejando toda vergüenza en el pasado, dejando toda culpabilidad en el pasado, dejando todas aquellas cosas que impiden que tú camines en amor. La Biblia claramente nos afirma que Dios amó. Óyelo bien, Dios amó. En Génesis 1:1 dice la palabra de Dios que estaba la tierra desordenada y vacía. Y sabes que muchas veces así está la vida de muchas personas. Pero en el Evangelio de Juan dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Óyelo. Él lo vio que estaba desordenado y vacío, pero él dijo, por su amor lo volvió a formar. Y lo mismo cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, venimos con cosas que hasta la muerte traemos encima. Pero Él dice que nos amó, te lo puedo decir así personalmente, porque de tal manera amó Dios a Mercedes, amó Dios a Julio, amó Dios a Zaida, amó Dios a Susi, amó Dios a Andreita, amó Dios a Vane, amó Dios a Rogelio Francisco, amén. Amó Dios a Yesenia, nos amó, que ha dado a su hijo unigénito. ¿Te acuerdas cuando él va para que sea bautizado por Juan? Él se abre en los cielos y él confirma. Y te decía la semana pasada que el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Y esto lo vas a hallar en el libro de los Salmos, capítulo 2, y en el libro de los Hebreos. Dice claramente que es su único hijo. Para que todo aquel, o sea, es libre. Esto es la libertad. O sea, Dios sí ama. Dios ama al pecador. Pero el pecador tiene que sentirse que el pecado en él tiene que aborrecerlo, tiene que entregarlo, tiene que decir, ya no lo quiero. Te mencioné Apocalipsis 3:20. El pecador tiene que abrir la puerta y decirle, entra conmigo, yo te recibo, siéntate conmigo, comamos, hagamos un pacto, dime lo que tú quieres que yo haga y voy a cambiar porque te necesito. Y dice la palabra, que en Él cree no se pierda. O sea que tú y yo, si caminamos en la fe de Dios, si somos guiados por el Espíritu Santo, si tenemos la palabra de nuestro Dios, no vamos a perder. Es prohibido que nos perdamos. Es prohibido que la muerte a temprana edad toque la vida de nuestros familiares. Es prohibido, más que tenga vida y vida eterna. Somos llamados a tener la vida eterna. Por eso es que dice la palabra allá en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 5. Dice, y la esperanza que nosotros hemos recibido no avergüenza a nadie. Óyelo bien, no te va a avergonzar en ningún tiempo porque tú tienes una esperanza de gloria. Fíjate bien, dice que la esperanza de nuestro Dios no avergüenza a nadie porque el amor de Dios, óyelo bien, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en el tuyo, en el mío, en todos los que están en este momento en sintonía de la radio. Ha sido derramado ese amor de Dios en ti, en mí, por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, nos fue dado, ya te lo dieron, ya lo posees, ya lo tienes, está en ti. Es esa verdad que nuestro Señor Jesucristo dijo, me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo, voy a mandar al Consolador. Por eso es que tú y yo, la Biblia dice claramente que somos llamados a caminar en la libertad por medio de la sangre preciosa del Cordero. Por eso es que en nuestra oración debe de sentirse aquella gracia, aquel agradecimiento, decirle, Señor, lo hiciste por mí, lo harás otra vez. No es que te va a volver a salvar, sino que va a hacer aquello que ahorita lo que está retenido, tal vez probablemente sea una finanza, probablemente sea, alguna situación que llegó a tu casa y se ha quedado allí, pero tú dices, en el nombre de Jesús, esta situación sale de mi casa y te mantienes. Y cuando tú vienes a sentir
toda esa situación que te hizo pasar vergüenza, que te hizo sentir desnudo, que a veces soñaste que habían animales perversos en tu casa, en el nombre de Jesús, todo eso viene a ti y tú dices: tomo la autoridad como hijo de Dios, lo echo fuera, declaro que en mi casa está la presencia del Espíritu Santo, y afirmas tu corazón en la palabra de Dios. Tú no vas a ver ninguna vergüenza desde ahora hasta que venga Jesucristo. Ahora bien, en el cuarto punto, andar en la luz. Somos llamados a caminar en la luz. Ya caminamos en la gracia como hijos, caminamos en la verdad como hijos, aprendemos a amar como hijos. Ahora vamos al cuarto paso, que es andar en la luz. La Biblia dice que tú y yo estábamos en las tinieblas, pero que en las tinieblas resplandeció, oye bien, la luz de Cristo. Y nos vamos a ir a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios: y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Esto se llama a la luz de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú pones la palabra en tu boca, cuando tú haces la palabra, cuando tú dices la palabra, cuando tú recibes el fruto de la palabra, entonces, óyelo bien, toda tiniebla que estuvo un día acosándote, un día que te enfermó, un día que te trajo pérdida, ahora en el nombre de Jesús, esa luz que está en ti se empieza a alumbrar el lugar y empiezan a salir todas las tinieblas. Y sabes que Dios siempre habló de que la iglesia, oye bien, de que la iglesia iba a recibir su luz. En Lucas capítulo 2 encontramos una pieza muy importante. Dice la palabra: luz para la revelación a los gentiles. Estaba hablando de mi Señor Jesucristo. Recuerda que nosotros en otro tiempo éramos gentiles, no somos judíos. La iglesia de Cristo está formada por gentiles y algunos judíos que han recibido a Cristo y lo han confesado y creen en el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o como Pablo lo dice, en la buena noticia. Entonces, fíjate bien, dice la palabra: luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cuándo se vuelve la gloria? Cuando un israelita lo confiesa, cuando un israelita se aparta de la ley y entra a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y allá en el Evangelio de Mateo me fascina esta palabra. Dice que la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, oye bien, camino del mar, al otro lado del Jordán, está dando un lugar específico. Y él habla de un pueblo y dice: Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿A dónde estábamos tú y yo? En las tinieblas. Pero dice que a nosotros nos resplandeció la luz de Cristo. Y dice: a los asentados en región de sombra y de muerte, luz resplandeció. Con la luz de nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, que es la gracia por la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, tú te vuelves una persona que posee la luz de mi Señor Jesucristo, y donde tú vayas, óyelo bien, lo que le dijo él a Josué, le dijo que solo se esforzara en creer, pero que él iba a estar en todo lugar donde él anduviera, donde él fuera. Lo mismo te digo a ti. La luz de Cristo está en ti. Solo dile: Espíritu Santo, alumbra mi camino, muéstrame la puerta que yo debo de tocar, dime a qué empresa voy a llegar, dime dónde voy a llevar mi currículo, dime, Espíritu Santo, y vas a ver que el Espíritu Santo va a empezar a darte la idea, y tú vas a empezar a hacer cosas grandes y maravillosas. Pero ¿por qué algunas personas que están dentro de la iglesia no pueden vivir esta relación con Dios? Sencillamente, nos vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4:4, y dice la palabra: en los cuales el Dios de este siglo, o sea, está hablando Satanás,
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciera la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que mucha gente que ha estado en los caminos de Dios o que dijeron que habían recibido a Cristo, se salen. Porque no han entendido, no han dejado que el entendimiento se les abra. Dice la palabra de Dios que iban 2 apóstoles en el camino de Maús y que caminaron con Jesús, y les empezó a contar los apóstoles a Jesús que si no había sabido él, que si era el único extranjero que estaba en aquel lugar, que no sabía los sucesos que habían acontecido en esa nación, y empiezan a hablar de Cristo. Y llega un momento en que Él los para y como que se despide, y en el momento les abre el entendimiento. Como hijos de Dios no somos llamados a tener el entendimiento cerrado. Somos llamados a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, abre mi entendimiento. Revélame los secretos que están en tu palabra. Muéstrame el camino, dirige mis pasos, enséñame a caminar. Porque te voy a decir algo: el mundo está en tinieblas. La Biblia dice claramente que ellos han hecho a Satanás el padre de ellos, y es padre de mentira, y es padre de homicidio, y es padre que no posee la verdad. Nunca vas a encontrar la verdad en Satanás. La religión aparentemente conoce las debilidades de la persona porque la persona las habla por su boca, y luego estas cosas las utiliza para enmarañar, para poner sobre las otras personas espíritus de mentira, espíritus de seducción, espíritus de malos pensamientos. Entonces, cuando la persona ya ha sido, óyelo bien, ya ha compartido el mismo espíritu con otra que no teme a Dios, que la verdad de Dios no está en ellos, que camina haciendo lo suyo propio, entonces allí la persona ya queda en las manos del enemigo. Como hijos de Dios no somos llamados a caminar ni en la mentira, ni en los homicidios, ni en el hurto, sino que somos llamados a caminar en la verdad. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que para esto apareció nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del mal. Y como punto número 5, porque te dije que eran 5 beneficios para ti, yo quiero que mi pastor en esta mañana ore por ti. El último punto es andar en el Espíritu Santo. Pero como Él es la autoridad de mi cabeza, Él es mi pastor, yo quiero que Él ore por ti. Solo te voy a llevar a 2 citas y te las leo. Dice la palabra en Hechos 8:15, los cuales habiendo oído, está Pedro y Juan, los cuales habiendo oído, oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Óyalo bien, esta mañana vamos a recibir el Espíritu Santo. Y dice la palabra en Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, las anteriores, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. En el nombre poderoso de Jesús, tú te llenas esta mañana. La predicación llega hasta aquí, pero lo que va a suceder ahorita te va a servir para la eternidad. Dios te bendiga. Pastor. Amén, pastora. Gracias, pastora. Gracias por este privilegio de poder orar y bendecir a nuestros hermanos. Recuerda que la misma palabra dice que las cosas espirituales se hacen espiritualmente. Por eso es que tu carne tienes que aprender a disciplinarla. Y lo único que necesitas es tener poder de decisión. De decir: Señor, aquí estoy. Estoy listo y dispuesto para que sea tu Santo Espíritu el que me maneje, el que me domine, el que haga cosas que tú no estás haciendo ahorita. Y verás cómo todo cambia totalmente. El quinto punto que nuestra pastora tocaba, del quinto beneficio para ti, es andar en el Espíritu.
se te facilitan las cosas. Se hace todo fácil porque la carne lo único que hace es someterse y uno simplemente se vuelve un instrumento, un depósito para el Santo Espíritu del Señor en el cual Él va obrando. La palabra dice que cuando se recibe el Espíritu Santo, yo no dudo que tú lo tengas, tú lo tienes, pero probablemente está contristado, probablemente tú lo has hecho a un lado. Ahora es el momento que tú le des el lugar que Él se merece y decirle conmigo: Espíritu Santo, te pido perdón. Sé que habitas en mi corazón. Probablemente te he contristado. Confieso todo pecado. Y toda iniquidad. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pido ser lleno. Pido ser sabio. Pido caminar en base a tu palabra. Me niego a la carne. Me niego a la lógica. Al pecado. A la enfermedad. A la miseria. A la pobreza. A la falta de diligencia. Y en el nombre de Jesús. Me postro a tus pies. Tu palabra dice: humillaos pues delante de ti, para que sea levantado en el momento preciso. Y es ahora. En el nombre de Jesús. Me levanto en el Espíritu. Y ya no hago cosas en la carne, sino que guiado por mi Señor. Y todo aquello que me costaba, todo aquello que no había cambiado, que he luchado por años, ahora en el nombre de Jesús se empieza a resolver, se empieza a materializar las bendiciones, se empiezan a materializar las bendiciones, y empiezo a ver cambios en mi vida, empiezo a hacer cosas en el Espíritu, que antes no hacía. Me deleito en la palabra, me deleito en la oración, me deleito escuchando mensajes de reino, me deleito honrando al Señor, con mi diezmo, con mi ofrenda, con mi siembra. Me deleito en el Señor cantando. Me deleito en el Señor alabándole. Me deleito en el Señor orando por los enfermos. Me deleito en el Señor ayudando a los demás. Me deleito en el Señor llevando la palabra hasta el último rincón de la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy la gloria y la honra. Amén, amén y amén. La gloria y la honra sea para el Señor siempre.